Señor, gracias, Padre. Definitivamente que cada día tú nos demuestras que tú eres un buen Dios, que tú eres un buen Padre. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio nuestro. Gracias porque vemos tu mano de una manera poderosa obrando a nuestro favor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias porque así eres tú. Tú eres un Padre amoroso. Tú eres un Padre que le encanta, se desvive por sus hijos y por sus hijas. Tú eres un Padre que nos sostiene, que nos suple, que nos cuida, que nos sana, que nos provee. Gracias, Señor. Y aunque el mundo esté en guerra, tú no dejas de ser bueno. Tú no dejas de ser bueno, Señor. Aunque nuestro mundo esté en caos, tú no dejas de ser bueno, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, te adoramos en esta mañana. Acompáñenme a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. Si puede estar de pie, se lo agradezco. Gracias. Amén. Leo en la Nueva Biblia de las Américas y la palabra del Señor dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a interpretarla correctamente y sobre todo, Señor, háblanos, enséñanos, muéstranos tu corazón, tu mente, tus pensamientos, Señor, para que podamos seguir alcanzando esa estatura del varón perfecto, para que podamos seguir viviendo la vida que tú anhelas, que tus hijos y tus hijas vivan, Señor, en este mundo. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Amén. Hoy queremos contestarnos varias preguntas. Queremos contestarnos la pregunta de cómo debemos los cristianos comportarnos o actuar ante el Estado. También queremos contestarnos cuál debe ser nuestra motivación para hacerlo. Y tercero, cuál es el efecto que tendrá nuestra conducta, especialmente sobre aquellos que nos rodean. ¿Amén? Tres cositas. Cómo el Señor anhela que sus hijos y sus hijas se comporten ante el Estado. ¿Cuál es nuestra motivación para vivir de esa manera? ¿Y cuál es el efecto que tendrá nuestra conducta sobre aquellos que nos están observando? La última vez que reflexionamos acerca de esta carta, dijimos que nos parece que Pedro hace una transición en este capítulo 2, en medio de este capítulo 2, una transición del ser, vamos a ver si a quién se recuerda, del ser hacia qué, hacia el hacer. ¿Ven? Del ser hacia el hacer. Pedro parece recordarle a los creyentes que por el hecho de que ya somos, entonces actuamos. Porque ya somos, entonces actuamos.
que nuestra nueva identidad en Cristo Jesús va a determinar, va a definir o tiene que caracterizar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar y de comportarnos en este mundo. Que el mundo que nos rodea va a poder darse cuenta de quiénes verdaderamente somos, simplemente al ver cómo nos conducimos en esta vida. En otras palabras, que nuestra vida va a ser una ventana para la gente que nos rodea. ¿Una ventana a qué? Al reino de Dios. Había pensado antes que tu vida es una ventana al reino de Dios. Sé que esto que voy a decir nos pudiese estremecer y ojalá que lo haga, porque creo que es verdad. Si alguien nos preguntase, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? Nosotros deberíamos ser capaces de decir, bueno, pues mira mi vida, mira mi familia, mira cómo yo trato a mi esposa, a mis hijas, mira mi relación con los hermanos de la iglesia, mira mi relación con aquellos que están bajo mi autoridad, mira mi relación con mis vecinos. Y algo así es el reino de Dios. Algo así como cuando Jesús le dijo a Felipe, el discípulo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Si la vida terrenal de Jesús fue una ventana al Padre Celestial, tu vida y la mía tienen que ser una ventana a la vida de Cristo, a la vida de Jesús. Aleluya. La última vez también vimos que nuestra nueva identidad en Cristo Jesús tiene implicaciones para la vida, tanto internas como externas. Una de esas implicaciones internas la vimos en el versículo 11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Aclaramos que nuestras pasiones no son el problema, ¿te acuerdan? Sino la manera en cómo las satisfacemos. Vimos que sí es posible abstenernos de las pasiones carnales gracias a ¿qué? A nuestra nueva identidad en Cristo. Primero, ¿por qué? Porque nuestra nueva identidad significa que hemos recibido como regalo a la persona del Espíritu Santo, quien está con nosotros y en nosotros, dándonos capacidades sobrenaturales que nos permiten vencer las tentaciones y los impulsos carnales. Segundo, porque reconocemos que satisfacer nuestras pasiones de una manera no piadosa nos lastima, nos hace daño. Y tercero, bueno, porque nuestra nueva identidad en Cristo ahora nos impulsa a ¿qué? A honrar y a glorificar a Dios en toda nuestra manera de vivir. ¿Amén? Entonces, en el versículo 12, Pedro nos habla de las implicaciones externas. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos
por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Vimos que nuestra vida, nuestro testimonio, puede ser el canal, la herramienta que el Señor utilice para abrir los ojos de aquellos que nos rodean, incluso de aquellos que nos maltratan, para que un día conozcan su salvación. ¿Amén? Entonces, en el versículo 13, Pedro continúa con esas implicaciones externas de tener una nueva identidad en Cristo. Primero nos habló de cómo debemos actuar ante nuestro prójimo, específicamente ante aquellos que nos maltratan. Y ahora nos va a hablar de cómo debemos actuar ante el Estado, ante el gobierno, ante aquellas instituciones que ejercen autoridad sobre el pueblo. Yo no sé si usted lo había pensado antes, pero nuestra nueva identidad en Cristo necesariamente va a transformar la manera en cómo nos relacionamos con el gobierno. Aún reconociendo que somos peregrinos y extranjeros, o sea, aún reconociendo que no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Sométanse, dice el apóstol Pedro en el verso 13, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y antes de analizar estos versos, tenemos que recordar un detalle muy importante. Pedro le está escribiendo a una iglesia perseguida por el Estado. Eso es importante que lo entendamos. Se cree que Pedro está escribiéndole a una iglesia que está bajo el yugo de uno de los emperadores más terribles de la historia, el emperador Nerón. Pedro le está escribiendo a una iglesia que es frecuentemente despojada de sus bienes materiales, que se le restringe su libertad de adquirir suministros, que se le niega oportunidades de trabajo, que se le restringe su libertad de culto y que es maltratada con el aval del Estado por aquellos que practican otras religiones. ¿No te cree eso? Entonces, nos imaginamos que el mensaje de Pedro fue una píldora bien difícil de tragar para aquellos cristianos. De hecho, es un mensaje que lo escribe uno que experimentó la persecución en carne propia. Pedro no está hablando desde las gradas. Pedro está hablando desde una persona que experimentó la persecución. Entonces, si tú y yo nos comparamos con la iglesia del primer siglo, no debe ser tan difícil para nosotros cumplir con estos mandamientos. Amén. Pedro comienza su exhortación a los creyentes con un sométanse
por causa del Señor. Someterse tiene que ver con reconocer que uno está bajo autoridad, bajo la autoridad de otro. También tiene que ver con obediencia. Pero Pedro nos aclara que la motivación por la cual nos sometemos a las autoridades es ¿cuál? Por causa del Señor. Muy importante. Pedro comienza recordándole a los creyentes que todo lo que hacemos, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, lo hacemos por causa del Señor. Esa es la base y el fundamento de la vida cristiana. Todo es por Dios y todo es para Dios. Así se lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La palabra sométanse es la misma palabra que usa Pablo cuando le dice a los efesios que las esposas estén sometidas a sus maridos, así como la iglesia se somete a Cristo. Claro que aquí hay una gran diferencia. Los maridos están llamados a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Sin embargo, el Estado no está obligado a amar a sus ciudadanos, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia. De todas formas, el Señor nos llama a todos los creyentes a estar sometidos a la autoridad del Estado. A muy pocos nos gusta estar sometidos, ¿verdad? Pero hemos sido llamados a eso. Alguien dijo que todos estamos bajo autoridad. Todos. Nuestro Dios está en una misión, iglesia, y es la de restaurar la creación y establecer su reino eterno en esta tierra. Y cada vez que sus hijos se someten al Estado por causa del Señor, están dando testimonio de cómo es que funciona el reino de Dios. Están viviendo como si ese reino ya estuviese establecido en esta tierra. Que tú y yo somos ciudadanos de ese reino. No es que seremos, es que ya lo somos. Claro que esto no es un llamado absoluto. Esto es importante. Pedro no está diciendo que nos sometamos al Estado aun cuando éste pretenda o nos exija que hagamos cosas que violen nuestra conciencia o nuestros valores cristianos. No podemos olvidar que este es el mismo Pedro que un día se enfrentó a las autoridades judías y les dijo: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Este tampoco es un llamado a quedarnos callados y a no denunciar las injusticias. Es posible someternos al Estado y a la misma vez denunciar lo que está mal. La cuestión es que no nos sometemos al Estado para agravar al Estado. Nos sometemos al Estado para honrar a Dios. Ahora, el gran reto que tenemos tú y yo, que tenemos los cristianos, que tiene la Iglesia de Cristo, a la hora de denunciar al Estado, es que lamentablemente estamos tan contaminados ideológica y políticamente
que se nos hace casi imposible ser objetivos en nuestras denuncias. Constantemente se nos olvida que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Especialmente cuando a veces comentamos en las redes sociales, se nos olvida que nuestra ciudadanía es la ciudadanía del reino de Dios. Amén. Es un gran reto para la iglesia de hoy, especialmente en el occidente, denunciar al Estado de una manera objetiva, sin apasionamientos políticos de derecha o de izquierda. Es un gran reto levantarnos con una sola voz como iglesia. Si alguien le pregunta en su trabajo, ¿qué dice la iglesia acerca de tal cosa? Usted no sabe qué contestar. Porque hay 500 opiniones. Es muy difícil que el mundo pueda identificar una voz unificada de parte de la iglesia. Y esto, iglesia, es muy triste, es lamentable. Esto es parte de la inconsistencia que el mundo ve en la iglesia. Y esta inconsistencia es lo que hace que muchos se alejen de la iglesia y no la vean como una alternativa viable. Entonces, por un lado, hay pastores e iglesias que se abanderan públicamente con una ideología política. Y hay otros que estamos como pisando sobre cáscaras de huevo. Tenemos temor de denunciar las injusticias del Estado, no por temor al Estado, sino porque dependiendo del partido que esté en el poder, nos van a tildar de que estamos haciendo una expresión política. Y el problema es que hemos permitido que la política se meta tanto en la iglesia. Hemos sido engañados tantas veces con propuestas de alianzas falsas. Nos hemos dejado utilizar por tantos políticos que hemos perdido la credibilidad y la autoridad espiritual. Como alguien diría, hemos perdido nuestra voz profética. Pero Pedro da una razón por la cual es necesario que como cristianos nos sometamos al Estado. El Estado no es una invención humana. Si los humanos inventáramos algo, sería la anarquía. Piense cuando se apaga cuando se daña un semáforo en una avenida principal. Y ya usted tiene el ejemplo de lo que pasaría. Anarquía. Eso es lo que nosotros inventaríamos. Porque a eso es donde nuestros corazones caídos tienden. La verdad es que el Estado lo estableció el Señor. Pedro dice que los reyes y los gobernantes son establecidos por Dios. ¿Y para qué? Para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. En otras palabras, el Estado es totalmente necesario en un mundo caído. El apóstol Pablo lo dice de esta manera a los romanos. Famoso capítulo 13 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas.
Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para el bien. La autoridad, un ministro de Dios, un siervo de Dios. Pero si haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. De hecho, tú y yo tenemos que estar agradecidos de vivir en un lugar donde hay un Estado organizado, a pesar de sus tantas deficiencias. Y por favor no me acuse de ser PNP o republicano, que no soy ni una cosa ni la otra. Iglesia, cada vez que usted se moleste con el gobierno local, cada vez que usted coja ese hoyo, que tiene como 2 pies para abajo, cada vez que voy en la bicicleta y parece que me están dando una terapia de impacto, cada vez que usted vea la porquería que hace obras públicas en las carreteras, preparando un salidero y un hoyo, se me zafó. Cada vez que mi hija tiene que guiar para Guayama sin líneas en el expreso, yo le digo a ella, esto es por fe, esto es como la vida cristiana, por fe. ¿Cómo seguir en Puerto Rico? Por fe. Cada vez que pase eso, piense en otros países. Piense en Haití, piense en Venezuela, en Cuba, en Irán, en Nigeria, en todos estos países donde actualmente hay un caos en los gobiernos. Y no piense en ellos para creernos superiores. Pensemos en ellos para orar. Alguien dijo que la ley existe para el que la viola, no para el que la obedece. Pedro dice que el Estado existe para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, cuando obedecemos la ley, no hay que someternos, especialmente ahora que vienen las planillas. Especialmente ahora. Cuando obedecemos la ley, más que someternos al Estado, estamos sometiéndonos y honrando al Dios que instituyó el Estado. ¿Y por qué Dios instituyó el Estado? En primer lugar, porque Él sigue siendo el soberano sobre todo el mundo, sobre todas las naciones. Aunque al observar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pensemos que esa no es la realidad. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue con su mano poderosa y soberana sobre las naciones. Dios sigue como un río llevando el cauce de los corazones de los gobernantes para hacer su voluntad. Segundo, porque es una señal de la misión de Dios, de que en el día final Él establecerá su reino en este mundo. Cuando vemos el Estado organizado, eso nos hace pensar que un día viviremos en un lugar perfecto, organizado, con justicia para todos. Tercero, porque nuestro Dios, y esto es maravilloso,
porque nuestro Dios es el Dios de los vulnerables y de los que hacen el bien. El salmista describe muy bien el corazón de nuestro Dios. Ese Salmo 146, ese que hace justicia a los oprimidos y que da pan a los hambrientos, ese que pone en libertad a los cautivos, ese que abre los ojos a los ciegos, ese que levanta a los caídos, ese que ama a los justos, ese que protege a los extranjeros, que sostiene al huérfano y a la viuda, que frustra el camino de los impíos, ese que reinará para siempre. Aleluya. Ese Dios, oh Sion, por todas las generaciones. Este es, iglesia, el corazón de nuestro Dios. Ciertamente, Él anhela que su pueblo, la iglesia, tú y yo, tengamos ese mismo corazón y seamos su instrumento para realizar estos actos de piedad. Y por otro lado está la iglesia y por otro lado está el Estado. Otro de sus instrumentos providenciales para cumplir su propósito y su misión en este mundo. Sin embargo, es importante, iglesia, que entendamos hasta dónde llega la responsabilidad del Estado. Lamentablemente, la iglesia hemos delegado mucha de nuestra responsabilidad al Estado. Por ejemplo, el cuidado de los huérfanos. ¿Para quién fue esa orden? El cuidado de los enfermos. ¿Para quién fue esa orden? El cuidado de las viudas. ¿Para quién fue esa orden? Por otro lado, hay estados que se han hecho tan gigantescos que pretenden acaparar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. La iglesia tiene una responsabilidad y el Estado tiene otra. Y es importante entender las diferencias. Damos gracias a Dios por todo lo que el Estado puede hacer con nuestros impuestos para bendecir a sus ciudadanos. Pero tenemos que hacer esa distinción y no olvidar cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. Mire, esto de los huérfanos, por ejemplo. Yo siempre pienso en eso. Yo siempre digo, no deberíamos nosotros, la iglesia, no debería estar esta iglesia llena de adoptados. Mire, y empiezo, no estoy acusándolo, estoy acusando por mí. Es fácil decir, no es que el Estado se encarga de ello. Tenemos una responsabilidad como iglesia y el Estado tiene. No podemos exigir al Estado aquellas cosas que le corresponden a la iglesia del Señor. Tampoco podemos criticar al Estado de aquellas cosas que se supone que nosotros. En el versículo 12 vimos que Pedro nos exhortó a tener una conducta irreprochable ante el no creyente. Y creo que ahora nos está exhortando a tener esa misma conducta irreprochable ante el Estado. Y esto con el mismo propósito, para ser de testimonio a los que no creen.
especialmente a los que viven en franca desobediencia a la palabra de Dios. Verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Someterse al Estado es hacer el bien, y hacer el bien es la voluntad de Dios para sus hijos. Cuando nos sometemos al Estado, no solo honramos a Dios, sino que dejamos sin palabras al tonto y al ignorante. Pedro aquí parece que hace una doble acusación. Si hay algo peor que un necio, es un necio con iniciativa. Una cosa es vivir en ignorancia a la palabra de Dios y otra cosa es burlarse de la palabra de Dios y de los principios de vida que ésta ordena. La iglesia a la que Pedro le escribe estaba siendo constantemente ridiculizada por su manera de vivir. Estaban siendo tratados como necios. Por eso Pedro los anima a que no se dejen engañar, a no desanimarse por la manera en cómo estaban siendo tratados. Y aunque nosotros no vivamos bajo un estado opresor, como el caso de los cristianos del primer siglo, muchas veces, díganme usted si es cierto o no es cierto, que muchas veces parece que actuamos como si esa fuera nuestra realidad, como si nosotros viviéramos bajo un estado opresor. Quizás por eso ya no nos atrevemos a compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean o simplemente invitarlos a la iglesia. ¿Qué es lo que habrá ocurrido? Que como iglesia hemos olvidado que somos portadores de la verdad, de una verdad absoluta, inquebrantable, transformadora. ¿Qué nos pasó, iglesia? Una verdad que no torna atrás vacía, que es como espada de doble filo. El poder de Dios para la salvación de los que creen. ¿Qué nos pasó, iglesia? ¿Qué nos pasó? Amada iglesia, sometámonos al Estado por causa del Señor, sabiendo que cuando lo hacemos honramos y glorificamos a Dios, sabiendo que no lo hacemos para agradar al Estado, sino a aquel que lo estableció para cumplir su propósito y su misión en el mundo. Que si hubo alguien que verdaderamente se sometió al Estado, aún en el momento de mayor injusticia, fue nuestro Maestro, nuestro Señor. Y cuando nos sometemos al Estado, lo invitamos y lo honramos a Él. Alguien dijo que tú y yo vivimos en la tierra del truco, de los gansos, del listo, del buscón. La gente parece que está tratando constantemente de buscar formas de evadir sus responsabilidades, de aprovecharse del otro, de obtener la mayor ganancia y el mayor beneficio. Pero nosotros no somos así.
porque nuestro Dios no es así. Fíjate, nuestra nueva identidad. Nosotros nos convertimos en la luz de este mundo y en la sal de esta tierra cuando honramos a Dios en nuestra manera de vivir. Cuando cumplimos con nuestras responsabilidades y cuando pensamos más en los vulnerables que en nosotros mismos. Demos gracias a Dios, iglesia, por vivir en el país en el que vivimos. Y no tengamos temor de compartir la esperanza que hemos recibido en Cristo con aquellos que se pierden. No tengamos temor de ser ridiculizados o tratados como necios. Iglesia, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Vamos a leer. Hemos puesto aquí.